Vale. Estas, bueno, 13 páginas más o menos que hoy voy a presentar, bueno, pues se les había dado el nombre de doble carácter del trabajo, si no recuerdo mal. No obstante, pues viendo, no miento, procesos, sí, sí, doble carácter del trabajo. Viendo de qué tratan las páginas, le he decidido llamar así, conservación del valor de uso y valor de cambio. Como ya digo, se trataría de las páginas de los Grundrisse de nuestra edición en castellano del siglo XXI, 299, 312. Entonces, bueno, es un poco breve y la verdad es que se repite bastante. Sin embargo, en estas páginas también es verdad que encontramos algunos elementos del lenguaje filosófico de Marx interesante que, bueno, luego más adelante podríamos detallar un poco más. En todo caso, Marx nos dice que hasta ahora ha venido hablando del capital, de dos partes del mismo, el capital como salario y como beneficio, como la parte que representa al trabajo vivo y la parte que representa a la relación capitalista, al capitalista, es decir, al trabajo muerto objetivado frente, ¿no? Contrapuesto al trabajo como trabajo asalariado, es decir, el capital como relación social, y que nos quedarían todavía dos elementos a analizar que son parte del capital, que son partes digamos, transitorias por las cuales debe pasar el capital para cumplir su función. Estas serían el instrumento de trabajo y la sustancia de trabajo, la materia prima. Eh, Evidentemente, a medida que avanza la tecnología y se va, digamos, desarrollando mejores capacidades de producción, pues entran en juego mayor cantidad de trabajo objetivado en el pasado, tanto en forma material como en forma inmaterial, como conocimientos, dando lugar a que, bueno, pues tenemos una mayor relevancia de estos elementos del capital. Insisto, instrumentos y materia prima. La materia prima eh, tal vez en menor medida, pero también, ¿no? Entra en esta dicotomía. Entonces, materia prima y maquinaria se consumen para cumplir la finalidad del proceso productivo, es decir, producir un valor de uso diferente, nuevo. Se consumen parcialmente, como puede ser una máquina o un instrumento, ¿no? Que se va desgastando, pero no se consume de golpe. O el petróleo, el algodón, materias primas que se pueden consumir como capital circulante, que se consumen con el mismo acto de la producción y no, digamos, perviven en esa forma más allá de un periodo de tiempo determinado. Claro, este proceso productivo es, por su propia definición, un proceso de consumo. Ya hemos señalado, ¿no?, que se consume la materia prima y los instrumentos de trabajo, pero cabe indicar también que quien los consume es el trabajo vivo, que además el trabajo vivo se consume a sí mismo, ¿no? Se objetiviza mediante precisamente la puesta en funcionamiento del proceso de trabajo. Entonces, su propia existencia como trabajo vivo se vuelve objetiva mediante el consumo de estos elementos, materia prima y instrumentos del trabajo, y dando lugar, evidentemente, como ya decía anteriormente, a un valor de uso, a una mercancía nueva. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ve en estas páginas? El consumo y la conservación de esta materia prima y de esta maquinaria como elementos. Marx, digamos, pone un ejemplo numérico en el cual pues, desglosa, como ya ha venido haciendo anteriormente, una relación capitalista, donde tenemos un obrero al que se le paga un salario, ese salario no se corresponde con todo el trabajo que el obrero objetiviza en la mercancía, pero al mismo tiempo existen unos capitales que deben ser conservados para que el capital no se desvalorice, no pierda su valor. Entonces, cabe preguntarnos si el obrero produce el valor de esos capitales. Y lo cierto es que no, que el obrero no está, de acuerdo con el esquema matemático que presenta Marx, el obrero no está produciendo de nuevo el valor del capital consumido, sino lo que hace es conservarlo y añadir una fracción nueva de valor que se corresponde con ese trabajo no pagado, con esa parte del trabajo que no ha sido remunerada, puesto que el trabajo se paga por su precio y no y por el precio y la capacidad de trabajar y no se paga por lo que realmente está rindiendo en términos de valores de uso. Se ve, por lo tanto, que aquí tenemos esta dualidad del valor como valor de uso y valor de cambio que vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque los valores de uso y perdón, estos valores como, es decir, como instrumentos del trabajo y como materia prima, se conservan tanto como valores de uso como valores de cambio. Es decir, por un lado tenemos este esquema matemático que presenta Marx, pero por otro lado tenemos la utilidad de los propios valores de uso
que no se echa a perder en almacenes, no se desgasta por el paso del tiempo ni o el desgaste químico, sino que sencillamente se, digamos, consume por el trabajo productivo, dando lugar a un producto cualitativamente diferente. Donde cualitativamente diferente significa que su valor de uso es ahora superior, está más cerca del consumo final. Al mismo tiempo, y como ya decía anteriormente, bueno, pues tenemos que igualmente existe como valores de cambio, es decir, también se conserva el valor que contienen el valor objetivado en estas mercancías si el proceso de trabajo es satisfactorio, digamos que si no hay contratiempos. Esta doble dualidad del valor aquí también va a mostrar ciertas contradicciones. A ver, pues esto. Entonces, un elemento fundamental es este cambio cualitativo de la sustancia, el efecto del trabajo específico, el efecto que este trabajo tiene sobre los valores de uso que se consumen. Este efecto lo que hace es, como decía anteriormente, ¿no? Pues producir esta nueva mercancía, producir un valor de uso nuevo. Este valor de uso nuevo es superior puesto que se acerca más al consumo final, que en última instancia es el objetivo de toda producción. El objetivo de toda producción no es otra cosa que reproducir la vida tal y como la conocemos, nuestras vidas. Y por lo tanto, en cuanto a utilidad, en cuanto a valores de uso, las mercancías, el trabajo objetivado es más útil en tanto en cuanto no sirve a más fines, sino sirve a fines que sean más inmediatos, que sirvan para el trabajo vivo, para reproducir nuestra existencia. Por lo tanto, el valor de uso y de cambio contenidos en la materia prima y los instrumentos del trabajo no se conservan por la mera adicción de trabajo vivo nuevo, no se conservan sencillamente porque se esté añadiendo un trabajo no pagado. Se conservan, es decir, no como una añadidura cuantitativa de valores anteriores, se conservan precisamente por este cambio de cualidad, de calidad, por este cambio en cuanto a valor de uso. Digamos que esta conservación está implícita en el mismo proceso de trabajo. Los procesos de trabajo que tal vez antes realizaba un solo individuo, por ejemplo, ir al río, bueno, crear una caña, una red de pesca, ir al río, pescar y luego cocinar el producto obtenido de la naturaleza, en este caso se ha fragmentado gracias a la división del trabajo. Digamos que esta separación de los procesos de trabajo en fases fragmentadas de un proceso de un proceso muy complejo cuya finalidad es el consumo, lo que da lugar es a que las fases, digamos, tengan cierta independencia por sí mismas y al mismo tiempo estén inevitablemente vinculadas con la siguiente. Es decir, no tiene ningún sentido tener tractores si estos tractores no sirven para arar el campo. No tiene ningún sentido tener hilo de algodón si este hilo de algodón no puede ser, digamos, preparado para producir vestimentas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de recoger algodón? Poder tener vestimentas, lo cual implica al mismo tiempo tener una serie de tejedurías, de tintes, etcétera. Por lo tanto, una actividad, digamos que la finalidad de una actividad productiva va a ser un producto inacabado que al mismo tiempo en sí mismo, como un proceso de trabajo al margen del momento histórico en que nos encontremos, implica que se continúe con otro proceso de trabajo para llegar a este consumo final. Así que ya esta conservación del valor de uso está implícita en el propio trabajo. Bien, entonces, esto ya. Como decía antes, la división del trabajo juega un papel muy importante. Un papel muy importante puesto que es la causante en cierta medida de toda esta, digamos, toda esta problemática, por decirlo de alguna forma. Digamos que la división del trabajo es la que favorece la productividad del capital, o mejor dicho, del trabajo, no del capital. Favorece que que un individuo pueda ser más productivo con respecto a la sociedad. Esta división del trabajo lleva implícita también la fragmentación de la que hablaba anteriormente. Es decir, se es más productivo porque ahora el trabajo se ha hecho más específico, se ha hecho más indiferente
lo cual llega a implicar una mayor producción de valores de uso en cuanto a cantidad, ¿no? En cuanto a cantidad de materiales o de mercancías, para ser más específicos. Entonces resulta que la conservación de estos medios de producción al capitalista no le cuesta nada, porque está implícita en el propio proceso de trabajo, está implícita en la propia división del trabajo. Y en verdad, si el trabajo vivo no fuera consumido productivamente, es decir, no fuera empleado para producir nuevos valores de uso cualitativamente distintos a esas materias primas y esos instrumentos del trabajo, si esto no fuera así, estos medios de producción quedarían ociosos y, en última instancia, perderían su valor como valores de uso y valores de cambio. Por lo tanto, este rendimiento que el obrero va a entregar gratuitamente al capitalista y que está implícito en el trabajo mismo, en el proceso de trabajo, no es pagado de ninguna forma. En la forma de analizar la economía que tienen los economistas burgueses, lo que se ve y lo que se hace es achacar esta fuerza productiva de la división del trabajo y esta capacidad de conservar el valor de uso y el valor de cambio de los medios de producción al capital, como si fueran propias del capital y de la relación capitalista, cuando en realidad sabemos que son propias del proceso de trabajo, están implícitas en el mismo, porque realmente el obrero tampoco le está eh, otorgando, digamos, nada, no aporta nada a esta conservación en el sentido de que no paga nada por ella. Digamos que le cae del cielo, entre comillas. Evidentemente no podría producirse esta conservación sin el consumo de la fuerza de trabajo del obrero, pero el consumo de esta fuerza de trabajo del obrero es independiente en cuanto a cantidad de valor de cambio de la propia conservación de los medios de producción como valores de cambio y valores de uso. Al vender su fuerza de trabajo, como sabemos, el trabajador no es dueño del producto mismo, vende su fuerza de trabajo por su precio. Esto es así porque es un trabajador asalariado, porque está separado de sus condiciones de producción. Por eso Marx nos dice que esta separación del trabajo, esta separación de la división del trabajo, es sobre la que se funda, en cierta medida, no solamente la productividad de las fuerzas productivas, sino también la propia existencia del capital. Cuanto mayor sea la fragmentación de los procesos de trabajo, más fácilmente es arrancar a los pequeños productores sus medios de trabajo, es decir, su, digamos, propiedad sobre las condiciones en que trabajan, es más fácil arrancársela y convertirles en trabajadores sin medios de trabajo, sin capacidad de decidir sobre sus condiciones de trabajo, es decir, con trabajadores que tienen que vender su fuerza de trabajo en lugar del producto de su trabajo. Así, como decía anteriormente, tenemos un doble carácter del valor, como valor de uso y como valor de cambio. Y esto nos aporta dos perspectivas diferentes. Por un lado, tenemos el valor de cambio, donde el trabajo vivo añade valor al capital existente, pero la materia prima y los instrumentos de trabajo realmente conservan el suyo. Mientras que este trabajo va a producir un valor de uso nuevo. Estos medios de producción pueden malgastarse y pueden también fallar en la consecución de su fin, es decir, en la producción de un valor de uso para el consumo final. Pueden fracasar en este objetivo y no cumplirlo. De esta forma, pues, desde la perspectiva del valor de cambio, no estarían conservando el valor de los medios de producción. También, como ya digo, pueden emplearse de forma incorrecta, ¿no? Pues cumplen, digamos, llegan a convertirse en un valor de uso nuevo, pero la forma en que lo han hecho no ha sido todo lo eficiente que cabría esperarse. Ha habido un consumo excesivo de los medios de producción. Por otro lado, desde la perspectiva del valor de uso, el consumo el consumo final aparece como el consumo superior frente a los consumos intermedios. El consumo de estos valores de uso de los medios de producción está recompensado por aproximar el trabajo objetivado en tanto que cualidad al consumo final, a servir al trabajo vivo. Es decir, se está sirviendo al trabajo vivo. Está sirviendo a los propios individuos de la sociedad, al consumo que ellos tienen que realizar para sobrevivir. El valor de uso, por lo tanto, el valor de uso superior, como decía anteriormente, va a ser
va a ser aquel que esté más cercano del consumo inmediato, del consumo final. No porque tenga más posibles utilidades, más útil es la madera, que se puede transformar en muchas formas diferentes, sino porque está más cerca de la finalidad última de la producción, que es el consumo por los seres vivos. Hasta aquí lo fundamental, o lo que yo he considerado fundamental de la presentación. Si tenéis alguna duda, adelante. Sin embargo, como decía anteriormente, en la página, bueno, en las páginas, a ver si ahora las ubico. Eso es. En la página 305 y 306, y en cierta medida 307, encontramos, bueno, todas las páginas tienen elementos de esta clase, ¿no? Pero a mí me ha llamado especialmente la atención estos párrafos, sobre todo el que va entre la 305, el final, y la 306, la que empieza a hablar precisamente de esta sustancia natural, que se vuelve exterior a esa misma sustancia, con la forma de mesa, es decir, la madera adopta la forma de mesa, cómo el trabajo, digamos, objetivado está dándole una finalidad a una sustancia, una materia prima, etcétera. Pero bueno, esto lo quiero dejar más para comentarios. Entonces, nada, si tenéis alguna duda o comentario, vale, veo que no habéis puesto nada por el chat relevante. Pues nada, si tenéis dudas o algo que aportar, adelante, y si no, pues plantearé alguna otra cosa. Vale, Ander nos comenta por el chat que no tiene micrófono, pero que tiene una duda sobre la página precisamente 305. Entonces, leo lo que él comenta. Bueno, voy a ubicar, está la 305 en el último párrafo. Dice, las últimas líneas, si no me equivoco. Y dice lo siguiente. Pero el equivalente de esta calidad, el valor de uso específico del trabajo, se mide sencillamente por el cuánto tiempo de trabajo necesario para su producción. Y me pregunta, ¿a qué se refiere? Entiendo que se refiere solo al tipo de trabajo manual o a que su calidad dentro de un mismo grupo de trabajo específico solo se diferencia por la cantidad. A ver, se refiere a lo que más adelante trabajará como trabajo abstracto. O sea, tendrá ya más elaborado como categoría como trabajo abstracto y de la que hablará en el capital. El trabajo simple como una unidad de medida que se mide en tiempo de trabajo. Es decir, es una reducción de los distintos trabajos específicos a una unidad indiferenciada, una unidad común, que sería este trabajo simple y que se mediría en horas de trabajo, porque es, digamos, la vara de medir más apropiada. Entonces, cuando, cuando está diciendo esto de que el equivalente está, cuando está hablando de la calidad que sencillamente se mide por cuantía de tiempo de trabajo necesario para su producción, nos está diciendo, como ya dice en otras partes de las páginas, que existe esta doble existencia del valor. En este caso, habla de una de las contradicciones que yo mencionaba anteriormente, es decir, que aunque lo relevante para el proceso de producción que por cierto nos indica que se inicia con que está ya en la propia reproducción simple, aunque lo relevante es la producción de un nuevo valor de uso que pueda servir con mayor, digamos, cercanía al consumo final, aunque este es el fin en última instancia, continuamente en el proceso de producción capitalista, todos estos valores de uso están medidos al mismo tiempo como valores de cambio. Y al ser medidos como valores de cambio, no se atiende en ese respecto específico a su calidad, sino a la cantidad de trabajo objetivado que contienen. Por lo tanto, aunque una mercancía es inútil si no existe como valor de uso socialmente necesario, aunque sea inútil si no alcanza esta cualidad, cuando alcance esta cualidad no será valorada por esta misma cualidad, sino por el trabajo objetivo que contiene.
Entonces yo es ahí a lo que creo que se está refiriendo. No es que, o sea, cuando hablas tú de que si se refiere solo al tipo de trabajo manual, no sé si te refieres precisamente a esa reducción del trabajo a la unidad de medida que mencionaba yo anteriormente. Yo creo que concretamente aquí se refiere a que, bueno, como tú has dicho, lo que cuenta en el proceso de producción, vale, es la calidad, pero esa calidad se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y en este caso se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la fuerza de trabajo, es decir, los costes de reproducción del obrero. Porque antes en el anterior párrafo creo que está hablando de eso. Es decir, que eso es algo que ya ha comprado anteriormente y al que le da un determinado valor de uso en el proceso de producción, pero que ese valor de uso está medido en el intercambio por los costes de producción del propio obrero en sí mismo, es decir, por lo que le cuesta en horas reproducirse. Bueno, en horas, en productos, pero en productos que tienen un trabajo objetivado. Sí, claro, porque ya lo dice, ¿no? Anteriormente, al final, como valores de cambio existen como costes de producción y entran ya como costes de producción, es decir, son trabajos objetivados que el capitalista compra por un precio. Entonces, tiene esa existencia como valores de cambio. Y valores de cambio, que tengo que puntualizar, algo que tú has dicho, que, que no son intercambiados por los costes de producción del salario del obrero, sino que son intercambiados por los costes de producción que implican todo el trabajo objetivado. Hago esta puntualización porque otros economistas, ¿no? Como hemos visto también en otros seminarios, como pueden ser Smith y, bueno, sí, Smith mayormente, caen, y Ricardo en menor medida, caen en el error de reducir todo a costes salariales, todos los costes de producción a costes salariales, de tal forma que le dan poca relevancia o una relevancia insuficiente al capital constante, ¿no? A lo que es ya trabajo muerto, trabajo objetivado en forma de medios de producción y también le da menor relevancia entonces al valor a la ganancia, como un elemento que entra en los costes, en los precios de producción. No es un coste, aunque la teoría económica marginal sí aparece como tal, no es un coste, pero se ve incluido en los precios que luego entrarán como costes de producción de otro capitalista. No sé si esta puntualización, que por cierto no viene al caso de las páginas, te aclara algo, o sea, no sé si la ves clara, Adrián, porque me ha parecido importante puntualizarla. Esta es la aclaración que hace él más adelante, ¿no? O sea, cuando habla de Ricardo y Smith y cómo van a minusvalorar la plusvalía, porque la incorporan como si a los propios costes de producción, como sería la materia prima, etcétera. O sea, como que incorporan el beneficio ahí. Pero yo me refería a que en este párrafo en concreto, creo que él está hablando de la compra de la mercancía fuerza de trabajo. O sea, no habla fuerza de trabajo directamente, pero en el anterior párrafo dice, el capital no paga especialmente por esta calidad del trabajo que ha dicho antes, ya que la ha comprado en el intercambio con el obrero y seguido, pero el equivalente de esta calidad se mide sencillamente por el cuánto de tiempo de trabajo necesario para su producción. Es decir, entiendo que se está refiriendo a que el capital lo que va a hacer es comprar esa fuerza de trabajo en el intercambio y después ponerla en marcha en forma de trabajo, pero que a él la calidad no le ha costado. ¿No? O sea, lo que está diciendo a lo largo del texto, ¿no? Es decir, que él ha comprado por un determinado valor de cambio esa fuerza de trabajo, pero luego al ponerla en marcha, por sus cualidades naturales, por esa calidad específica de la mercancía, fuerza de trabajo, va a producir más esa fuerza de trabajo, va a ser porque es una mercancía especial. Yo creo que se está refiriendo aquí a que, bueno, él lo que está haciendo es pagar por la cantidad, que esa calidad es algo como que le cae del cielo también, al igual que al obrero, al capitalista le caería del cielo. Entiendo. Y ha levantado la mano Joaquín. Joaquín, si quieres comentar algo con respecto a esto, adelante. Si no, le comento una cosa, Adrián. Sí, solo decir que me parece que hay que leer las páginas, no
desde la teoría del valor completa o actualizada, como aparece en el Capital, sino tal como lo está desarrollando aquí. Porque continuamente nos está recordando que el nivel de análisis es el de la producción simple y del trabajo simple y la reproducción simple. Por eso dice en la página 309, dice, lo que en el proceso simple de producción se presentaba como conservación de la calidad del trabajo precedente, y de esta manera también del material en el cual aquel estaba puesto, se presenta en el proceso de valorización como conservación del cuanto del trabajo ya objetivado. Es una distinción importante. Si nos situamos en el nivel de análisis del proceso simple de producción, es más lo entiende como tal el proceso, diríamos, físico. Por eso, el algodón sigue presente en el hilo como consecuencia del trabajo de hilatura, calidad de trabajo, un trabajo específico. Pero si lo vemos desde el proceso de valorización, como estaba señalando Adrián, es otro nivel. Ahí ya no es el trabajo específico lo que aparece, sino la cantidad indeterminada, general, abstracta, la cantidad, el cuánto del trabajo ya objetivado. Este de doble análisis que nos ha venido bueno, más bien este análisis, sobre todo en términos, diríamos, físicos del proceso de producción, es importante, porque es parte del método de Marx. El proceso de valorización es la determinación fundamental del trabajo en el capitalismo. Pero detrás de las relaciones sociales hay procesos físicos, materiales, naturales, que, bueno, adoptan una forma y una sustancia. Ojo, cambia la forma y cambia el contenido. Por eso en todas estas páginas, como ha dicho Víctor, dice cosas que a veces, así leídas, pues suenan un poco extraños. Cambia la sustancia, cambia la forma, hay formas exteriores y formas interiores. La forma del algodón en el proceso de producción es interior, es la forma, o de la madera, él habla del ejemplo del árbol, es natural, es la forma interior, pero la forma del árbol como medio de producción o del algodón para ser convertido en hilatura se convierte en una forma exterior. Bueno, todo esto también hace referencia al tipo de análisis dialéctico que hace Marx. Estas páginas hay que leerlas con ese enfoque metodológico, creo yo, para sacarle todo su enjundia. Y, bueno, tengo otro tema, pero si alguien quiere comentar algo más de esto. Solo comentar que ya creo que ya en estas páginas se dice que en la reproducción simple está todo este proceso implícito, que para mí es un proceso, como ya digo, de división del trabajo. Quería comentar, en relación de lo que decía antes Adrián, que en Teorías de la Plusvalía vimos a un autor socialista, no recuerdo ahora su nombre, un panfletista, que comentaba que la división del trabajo era la que realmente creaba la fuerza productiva, es decir, el conocimiento acumulado de las generaciones pasadas, expresado en esta fragmentación de los procesos de trabajo y también en el empleo de instrumentos y materiales más avanzados, pues todo esto era lo que daba lugar a la riqueza y lo que generaba la productividad. Y que esto se le achacaba al capital cuando realmente pues, debería achacársele en todo caso al obrero. Entonces, yo creo que aquí un poco la situación es parecida. Al capital se le achaca esta capacidad de conservar el valor de uso y el valor de cambio, cuando realmente quien media esta transformación es el trabajo vivo, es el obrero. Y sin embargo, tampoco es realmente el obrero quien, digamos,
da la riqueza de este cambio cualitativo, sino que este cambio cualitativo en cuanto a riqueza, ¿no? Esta capacidad de conservar, conservar los valores como valores de uso, es propia del propio proceso de trabajo. Entonces, ya un poco más en relación con lo que comentabas, Joaquín, pues claro, vemos que en la reproducción simple ya empiezan a estar o ya están presentes estos elementos, pero que es propio de la relación de capital y, por lo tanto, al final de la determinación de la reproducción simple en el proceso histórico, que eventualmente el capital se vuelva autónomo y pues adopte, bueno, prime el valor de cambio sobre el valor de uso, ¿no? Pues prime esta última forma de ver el consumo, la conservación de las materias primas y de los instrumentos de trabajo, no solamente como una riqueza propia del capital, sino también y tal vez sobre todo como la necesidad de conservar el valor de cambio de estos costes de producción, ¿no? De estos elementos del capital. Por cierto, otra cosa que casi olvido comentar o que he comentado solo superficialmente al inicio, se dice en estas páginas, creo que son al principio de las, bueno, al principio no, en las primeras, se dice que al final todo esto es parte del proceso capitalista de producción, del propio proceso de valorización del capital, y que el capital al final se funde en uno, es decir, el capital se fragmenta en diferentes partes, momentos del mismo, momentos que son transitorios y que eventualmente se funden en uno solo que está, digamos, priorizado o en el que tiene mayor peso el valor de cambio, es decir, la cuantía de valor de cambio de ese capital. Por lo tanto, aunque el capital se fragmente en valores de uso distintos, se consuma de formas específicas y este consumo sea fundamental que dé lugar a un nuevo valor de uso, todo este proceso se cierra y se completa con la valorización del capital, con la venta y con el retorno del capital en forma dineraria ampliada en este caso. Entonces, digamos que al final ya nos está diciendo que sí, que todos estos elementos del capital tienen una importancia, pero que como relación social quedan completamente supeditados a que el capital finalmente concluya su objetivo y la conclusión de este objetivo va a ser en términos de valores de cambio, en términos de trabajo objetivado y a poder ser pues trabajo objetivado nuevo, ¿no? Pues impagado. Eso era un poco lo que quería aportar. Nada, Joaquín, dinos. Sí, bueno, para el que no haya leído las páginas y las vaya a leer, comentar lo siguiente. Marx comienza poniendo un ejemplo de cómo se distribuye, digamos, los costes de producción. Y dice, imaginemos que hay 10 táleros de maquinaria, 50 táleros de materiales de materias primas, 40 táleros de salario, y que en la jornada, en la mitad de la jornada el obrero reproduce esos 40 táleros y nosotros la otra mitad de la jornada produce otros 40 táleros para el capitalista en forma de plusproducto, etcétera. Es decir, 10 de medios de producción más 50 de materias primas, más 40 de salario, más 40 de plusvalía, son 140. Y con eso pues va reflexionando en las primeras páginas. Pero cuando vuelve a tomar en la página 302, 303, de nuevo un ejemplo numérico, pues ahora nos cambian las proporciones, porque partiendo de la misma composición, 10 táleros de medios de producción, 50 táleros de materias primas, 40 táleros de salario. Dice, si se le aplica una tasa de ganancia del 10%, el capitalista va a creer que la organización del trabajo le produce 11 más 55 más 44, 110.
Y ahora, ¿y dónde están los 140? Bueno, el problema está en el 10% de beneficio. Si en lugar de haber supuesto una ganancia del 10%, Marx hubiera puesto una ganancia del 40%, este ejemplo numérico sería congruente con el anterior. Porque con una ganancia del 40%, el capitalista vería que sus medios de producción de 10 se han convertido en 14. Sus materias primas de 50 en 70. Y su trabajo vivo de 40 en 56, total 140. Es decir, que bueno, como Marx está tomando notas, me imagino, o pensando muy rápido, no se dio cuenta pues que no era congruente. Esta forma de presentar los componentes del proceso de trabajo, las materias primas, los medios de producción, el trabajo vivo, en este ejemplo con lo que había presentado anteriormente. Pero claro, un 40% es una tasa de ganancia incluso muy alta incluso para la época de Marx, por lo visto. Solamente eso. Sí, donde pone 10%, ponemos 40, el resultado nos da de nuevo los 140 táleros y no es necesario, pero nos permite que sean las dos proporciones cuantitativas que aparecen en estas páginas homogéneas. A mí me gustaría rescatar todo esto que hemos comentado, que al final, en última instancia, yo la conclusión que saco de estas páginas, por lo que comenta Marx aquí del valor de uso, que a pesar de toda la determinación histórica de las relaciones de producción capitalistas, en las cuales prima el valor de cambio, al final incluso el propio valor de cambio aquí vemos que está determinado por el valor de uso, es decir, que en última instancia, más allá de estas determinaciones históricas, como es evidente, lo que va a primar va a ser la utilidad para nuestra vida de pues, los distintos valores de uso, ¿no? Las distintas mercancías y también, evidentemente, la finalidad de los procesos de trabajo. Es decir, los procesos de trabajo van a ir dirigidos a finalidades que satisfagan estas necesidades. Entonces, pues recoger un poco que al final parece que Marx digamos, pone el énfasis en esa idea, como digo, más allá de la situación histórica actual. También es verdad, ¿no?, que pone en evidencia la contradicción que existe, ¿no?, en este doble carácter del valor, como valor de uso y valor de cambio, porque la separación del trabajador y sus medios de producción pues ya nos dice que genera una serie de contradicciones. Entonces, pues sin más, señalar esa idea como que subyace, ¿no?, a lo que es más evidente en el texto. Ander ha escrito algo en el chat. Sí, se refiere a una duda que tenía previa. En la página 308, al principio, nos dice, por la mitad del párrafo dice, conserva el producto del trabajo al convertirlo en materia prima de nuevo trabajo, pero no agrega nuevo trabajo. Dice, no entiendo a qué se refiere con que no agrega nuevo trabajo. Al pasar de algodón al hilo no estaría añadiendo más trabajo objetivado. ¿Cómo pasa al convertir este hilo en tela y esta última en prenda de vestir, por poner un ejemplo? De lo contrario, creo entender que sería decir que el vestido y el algodón tienen la misma cantidad de trabajo objetivado. No, a ver, ahí en ese punto 1 se está refiriendo específicamente con que no agrega nuevo trabajo al proceso de conservación, no al proceso de trabajo asalariado. Digamos que está separando ese aspecto de todo el proceso productivo con un aspecto a analizar en este momento. Lo está separando del resto del proceso de producción en esta circunstancia. Entonces, se refiere a que el cambio de cualidad, si bien es imprescindible, si bien es fundamental,
por sí mismo no está agregando nuevo trabajo. Hombre, realmente sí, el proceso de transformación del valor de uso en un valor de uso diferente implica un gasto de fuerza de trabajo. Y ese gasto de fuerza de trabajo es añadir fuerza de trabajo. Pero en cuanto a valor de cambio de las materias primas y los medios de trabajo consumidos, ahí no se les está agregando un nuevo valor. Y a eso es a lo que se refiere, a que el hecho de, más allá de lo que ya añade el trabajador con el consumo de fuerza de trabajo, el hecho de conservar los valores preexistentes, ya sean de uso o de cambio, no implican que se esté agregando un nuevo, o sea, no implican que se añada en esa conservación un nuevo valor, un nuevo trabajo. A eso se refiere. Joaquín, dinos. Sí, al hilo de lo que acabas de decir, creo que estas páginas hay que leerlas también como una refutación a la teoría neoclásica de que el capital es productivo. Marx nos ha dicho que el capital es productivo, pero es productivo en la relación capitalista, es decir, como proceso de autovalorización del capital. Pero en términos simples, es decir, en términos físicos, en términos materiales, lo único que es productivo es el trabajo vivo. Por eso insiste continuamente en que tanto los medios de producción como los instrumentos de trabajo o las materias primas ¿eh? pueden aparecer bajo otra forma, el algodón aparece como hilo, conserva su valor, pero no, al algodón no se le ha añadido, el algodón no se le ha añadido. ¿Qué quiere decir eso también? Que el algodón o la máquina no añade valor. Al decirnos que no agrega nuevo trabajo, para conservar el valor del algodón, cuando lo transforma en hilo, lo que está diciendo es que la materia prima, tal como entra en el proceso de producción, los medios de producción, los instrumentos de trabajo, las herramientas, las máquinas, tal como entran, independientemente de cómo salgan, transformados total o parcialmente, no agregan nada y salen transformados gracias al trabajo. Es decir, que el único factor, en términos simples, es decir, en términos materiales, en términos físicos, en términos naturales, que es creador de valor es el trabajo. Pero el capitalista lo confunde todo, porque Marx dice, ciertamente, en el proceso, desde el punto de vista de la relación capitalista, del proceso complejo, del proceso de la relación social capitalista, el capital es productivo. Y el capitalista dice, claro, yo obtengo un beneficio porque organizo el proceso de trabajo y porque compro las máquinas. Y las máquinas son las que me dan el beneficio. Es decir, el capitalista mezcla los dos niveles, el nivel del proceso de valorización, de la relación social, con el proceso simple de producción o proceso de trabajo. Y lo mismo que hace el capitalista, hace la economía neoclásica, que habla de la productividad aparente del trabajo y la productividad del capital, refiriéndose a los medios de producción. Pregunta Ander entonces. O sea, que la transformación física, por decirlo de algún modo, mecánica, química, eléctrica, no añade trabajo, lo hace el trabajador. Lo importante de cara a los valores de uso y de cambio en la sociedad es precisamente la relación que guardan con esta última. Entonces, evidentemente que las transformaciones físicas del tipo que sean tienen una implicación pues, en el mundo físico, ¿no? En el intercambio de energías, pero en la realidad social esto es algo más complicado, no depende de mero gasto de energía física. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el trabajo? Aplicar estos cambios de energía física cuando se trata de eso, porque también es verdad que hay procesos de trabajo que no se refieren a cambios, digamos, del estado físico de una sustancia,
que por lo tanto no requieren de un gasto, digamos, de energía que no esté ya dentro del propio trabajador. O sea, que no sea la propia energía biológica que tiene el organismo del trabajador. Entonces, lo que se añade o lo que es relevante para nosotros es el trabajo objetivado en términos sociales y no en términos de energía, no en términos físicos. Los cambios físicos pueden ser imprescindibles para producir un valor de uso, pero estos cambios físicos tienen valor de cambio porque los ejerce, los aplica un trabajo. Si el trabajo está empleando su brazo o está empleando un martillo hidráulico, no es aquí importante. El martillo hidráulico no es otra cosa que trabajo de otras personas objetivado. Por lo tanto, lo que es relevante para esta relación de valor en la sociedad, es la cantidad de trabajo social añadida y no si el trabajo que está, digamos, consumiendo estos medios de producción, pues consume más o menos energía. Como apunte, voy a mencionar una cosa que me resultó interesante y es cómo, o sea, que en cierta medida, todo lo que implique un consumo de energía, digamos, fósil, por ejemplo, ¿no? El consumo de electricidad, tal y como lo usamos habitualmente, etcétera, como casi todas las actividades del trabajo requieren un gasto de energía, casi todas ellas implican el consumo de estas materias fósiles, ¿no? Entonces, hay análisis, digamos, que ponen mucho énfasis a la eficiencia energética de la sociedad en términos productivos y la relación que esta eficiencia energética guarda con la productividad de las fuerzas productivas y el desarrollo del capitalismo. Ahora mismo no puedo referenciar ninguno, pero bueno, si estáis interesados, podría pasaros análisis que van en este sentido, ¿no? Como el hecho de que la eficiencia energética de nuestras sociedades ha tenido unos rendimientos decrecientes en las últimas décadas, pues cómo eso ha podido tener ciertas implicaciones en las relaciones de producción capitalistas. Esto ya como apéndice. Si no hay nada más que comentar, podríamos cerrar la sesión, aunque tal vez sí que hay algo más que comentar. No sé si Joaquín tienes la mano levantada, yo voy a revisar un momento esto. Yo sí tengo una pregunta que no he entendido muy bien, ¿no? Que es, bueno, no hay nadie más, ¿no? Es entre la página 303 y 304. A ver si alguien puede explicarlo un poco en un lenguaje. O sea, yo entiendo que sobre esto ha estado trabajando a lo largo de todos los Grundrisse, pero es que no, me cuesta, ¿eh? Entonces, voy a leerlo un poco, el resumen que he hecho de esos último párrafo de la 303 y la 304, que dice: el valor vuelto autónomo en oposición a la circulación, es decir, el dinero como dinero que se retira de la circulación y se afirma al contraponérsele negativamente, es el supuesto a partir del cual deviene capital. El producto del capital, al no ser reproducción simple, tiene como resultado nuevamente el valor y que no se introduce como equivalente a la circulación y que, por otra parte, aún no está potenciado nuevamente a capital, o sea, a dinero. El dinero se presentaba como supuesto del capital y ahora como efecto. El dinero antes tenía origen en la circulación simple y ahora en el proceso de producción de capital. Antes se transformaba en capital y ahora está puesto como un supuesto por el capital. Ya no se convierte simplemente en capital, sino como dinero ya está puesto en él el que pueda transformarse en capital. Bueno, o sea, más o menos el resumen que yo había cogido de estas páginas, pero la verdad es que o sea, no lo entiendo. O sea, no entiendo el párrafo en general. ¿Alguien puede explicarlo o es capaz? Pues, se agradece. Bueno, esto lo hemos trabajado en sesiones anteriores porque al final es un resumen de lo que ya venía rumiando Marx, ¿no? Y ya ha venido anotando. Entonces aquí pues introduce este recordatorio, ¿no? Es de esa relación de dinero con la circulación y consigo mismo y cómo se desarrolla históricamente. Entonces, empezando un poco por el final.
Esto que dice Marx de que el dinero ya no aparece o sea, aparece ya puesto, ya no es un presupuesto del capital, ahora es un resultado del capital. Aparece ya como presupuesto por el capital. Eso sería, digamos, la relación entre la reproducción simple, donde hay un capital que se valoriza, aunque no sea de forma ampliada, y donde tenemos una circulación simple, ¿no? Dinero, mercancía, dinero, sin que el dinero se amplíe. Sin embargo, en la medida en que esta relación se reproduce en la historia y se desarrolla como formación histórica, alcanza el carácter de reproducción ampliada, donde el dinero ya no es solamente un presupuesto, sino que es más bien un efecto, donde el capital se ha vuelto autónomo, se ha enfrentado a la circulación y a su propia existencia como en la reproducción simple. Entonces, si me permites, tal vez igual releo algunas partes de las páginas para centrarme más en lo que dice, ¿no? En cada punto. Entonces, esto que decía, ¿no? De que el valor vuelto autónomo, aquí cuando habla de valor, se está refiriendo a valor de cambio, esto es relevante apuntarlo, valor como esa representación ideal de potencialidad de cambio en la sociedad, está vuelto autónomo en oposición a la circulación. Es decir, lo que decíamos anteriormente en sesiones anteriores, la circulación del dinero es la circulación mercantil en un sentido negativo, inverso. Entonces, el dinero vuelto autónomo en oposición a la circulación, o sea, el valor vuelto autónomo en oposición a la circulación es el dinero como medio de circulación. Es el dinero como dinero, dice Marx. El dinero que se retira de la circulación y se afirma al contraponerse negativamente, el dinero que se retira de la circulación es aquel que ya no sirve como medio de pago, sino que está fuera de los medios de pago, ejerciendo ¿qué? La función de tesoro. ¿Tesoro para qué? Para acumular, para ampliar, para desarrollar la relación de capital. Entonces, el dinero que no está ejerciendo como medio de pago, que se retira de la circulación, se afirma al contraponérsele negativamente, es decir, se afirma en su posición al enfrentarse negativamente a la circulación, es decir, al aparecer en contra de ella. El final de la circulación mercantil es el consumo de las mercancías. La finalidad de un tesoro que es invertido capitalistamente es ampliar el capital. Entonces, por un lado tenemos que las mercancías se consumen y desaparecen, por otro lado, como valores de uso, por otro lado tenemos que el capital no desaparece, sino que se acrecienta mediante la acumulación, se conserva y se acrecienta. Entonces, este afirmarse y contraponerse negativamente no es otra cosa que constituirse como capital frente a la circulación simple. Y por eso nos dice, es el supuesto a partir del cual deviene capital. Es decir, el negar la circulación, el salir de ella y negarla, convertirse en tesoro, sirve para formar el capital. Y luego, a ver dónde continúa, porque claro, no voy a leerlo todo, tal vez. Eso dice, por lo demás, el producto del capital, en la medida en que no es su propia reproducción simple, es decir, ya no está hablando de la reproducción simple, ya hemos pasado a otra etapa histórica en el desarrollo de las relaciones capitalistas, tiene como resultado nuevamente el valor. Es decir, la finalidad, como decía yo anteriormente, del capital como proceso de producción, no es satisfacer necesidades, sino que es crear nuevos valores de cambio, es decir, acrecentar su existencia como valor de cambio. Y se dice, un nuevo valor que ya no se introduce como equivalente en la circulación y que por otra parte ya no está potenciado nuevamente al capital. O sea, un valor autónomo, vuelto autónomo negativamente frente a la circulación. Dinero en su tercera forma, que es la adecuada. Ojo, esta parte es muy importante. Antes nos hablaba de las distintas formas del dinero, siendo la tercera la que era propia de la reproducción ampliada. La tercera en la que el dinero aparece como capital. No aparece ya como medio de pago ni como medida, sino que aparece ya como vuelto autónomo, es decir, con una autonomía propia,
un dinero que se reproduce a sí mismo, es decir, dinero en su forma capital. Por eso nos dice que esta tercera forma es la adecuada. Por eso, y porque ya en la forma, ya en el dinero como medida y como medio de pago, ya está implícito que pueda funcionar o que deba funcionar como capital para que se desarrolle completamente. Es decir, aunque el dinero existe antes que la relación capitalista completamente desarrollada, solamente en la relación capitalista completamente desarrollada se puede desarrollar completamente el dinero. Por eso, su forma adecuada es esta, cuando el dinero está en su tercera forma, vuelto autónomo y una relación negativa con la circulación. Y por eso nos dice, cuando el dinero a principio se presentaba como supuesto del capital, es decir, para que hubiera capital tenía que haber dinero, es decir, el dinero aparecía como una causa del capital, ahora en la reproducción ampliada, en la relación capitalista desarrollada, se presenta como su efecto, es decir, ahora las relaciones de producción capitalistas son las que generan dinero. Y el propio dinero el propio dinero genera más dinero. Dinero, mercancía, dinero de prima en el sentido de dinero ampliado, ¿no? Esa es la reproducción ampliada en el esquema simplificado. Y nos dice, en el primer movimiento el dinero tenía su origen en la circulación simple, en el segundo en el proceso de producción del capital. Es decir, en un primer momento el dinero provenía de la venta en la circulación simple. En un segundo momento el dinero proviene de la reproducción ampliada, de la acumulación de trabajo impago mediante la producción de valores de uso que luego son vendidos. El primero, es decir, las mercancías vendidas en la reproducción simple se transformaba en capital, y en el segundo se presentaba como un supuesto del capital, puesto por el propio capital. Es decir, el hecho, claro, es que es complicado, ¿no? En este aspecto, pero digamos que la reproducción simple como ese proceso de comprar mercancías para producir más mercancías, ya va desarrollándose y va elaborándose de tal forma que sus elementos son presupuestos de la propia relación de capital. Entonces, las mercancías que aparecían en la reproducción simple en adelante van a convertirse en mercancías presupuestas por toda la reproducción capitalista, por la reproducción ampliada, ¿no? Pues, por ejemplo, el desarrollo de nuevas formas de producir que da lugar a nuevos instrumentos del trabajo o a nuevas materias primas. Por eso nos dice, ¿no? Que aquí ya se presuponen como capital. De todas formas, yo creo que esta parte es algo más, requeriría algo más de desarrollo, estas partes justo aquí. En todo caso, dice, y por tanto ya está puesto en sí como capital. Ya tiene en sí la relación ideal con el capital. Es decir, dice, en el segundo se presenta como un supuesto del capital puesto por el propio capital. Es decir, cuando ya estamos en la reproducción ampliada, está puesto por la propia relación. Es decir, está implícito y la propia relación crea las condiciones para que aparezca así, presupuesto bajo esa forma de capital. Y por eso nos dice que ya está puesto en sí como capital. Es decir, que esos medios del trabajo, por ejemplo, ya no aparecen como simplemente objetos y valores de uso específicos, sino que aparecen como capital. Digamos que las formas materiales aparecen ya ante nuestros ojos con una impronta de relaciones sociales, como capital. Y además lo hacen no en una mera forma imaginaria, sino también muy práctica, puesto que cuando tú acumulas cierta cantidad de medios de producción, lo haces no para montar una cooperativa con tus compañeros, sino para montar una empresa capitalista, ¿no? Digamos que es como está pensado para emplearse. Evidentemente no se cierran puertas a otras posibilidades, pero tal y como, digamos, se reproduce el mercado, pues este es el resultado habitual. Por resumirlo un poco, esta parte, cuando el capitalismo ya está desarrollado como tal, se va a poner a sí mismo, es decir, va a crear las condiciones para su existencia como tal, es decir, su existencia en sí. Pues si ya no es un capital precapitalista, en sociedades precapitalistas, que tiene unas capacidades limitadas a la hora de negociar con los trabajadores,
a la hora de implementar desarrollos técnicos o conquistar nuevos mercados, está muy limitado por su existencia histórica y por lo tanto no es capital en sí. Será capital en sí cuando ya domine, digamos, la sociedad. Y bueno, continuando con esto, ya tiene en sí la relación ideal con el capital, o sea que ya, ya es como el dinero, se desarrolla completamente cuando domina, ¿no? Pues su idea, su representación ideológica más refinada, pues ya está, digamos, en congruencia consigo misma. Y luego termina, ya no se convierte simplemente en capital, sino que como dinero ya está puesto en él que pueda transformarse en capital. Es decir, que ya el dinero aparece, o sea, que como que puesto en forma de dinero, es decir, visto como valor de cambio, ya se asume que puede transformarse en capital. Por recapitular un poco, estos son ideas que hemos visto previamente en las sesiones anteriores y creo que sobre todo estas últimas 4 líneas que he leído se les puede dar una explicación más satisfactoria de la que yo os he podido dar ahora, puede ser, pero creo que, bueno, espero que en general haya quedado claro y si no, pues me tengo que limitar a recomendaros volver a ver, ¿no?, las sesiones que se referían a estas partes. No sé si a alguno de vosotros le ha quedado claro o tiene algo que aportar. Vale, Joaquín quiere comentar algo y es que también hay comentarios aquí en el chat. Dale, Joaquín. Y luego Solamente señalar que todo este párrafo y estos comentarios que tú has hecho son interesantes para entender de qué se habla cuando se habla del método lógico histórico. El método lógico histórico de Marx, que algunos dicen que es la mejor definición que hay de su método. Pues es eso, es lógico e histórico. Cuando está haciendo una reflexión de tipo lógico, es decir, el dinero como dinero que se autonomiza, ¿cómo es posible que el dinero, que es como un pez que tiene que estar en el agua, puede vivir fuera del agua? ¿Cómo es que el dinero que solamente tiene sentido en la circulación puede salir de la circulación? Pues ahí está haciendo una reflexión que es lógica, de tipo lógico. Por eso se ha vuelto autónomo negativamente frente a la circulación. Se ha negado como pez en el agua. Se ha convertido en un pez en tierra firme. Bueno, pues un problema para entender estos párrafos es si se quiere ver exclusivamente en términos históricos. Cuando dice que el capital precede el dinero vuelto autónomo, es el capital que se convierte en la premisa de la relación capitalista. Y luego se convierte en su resultado, el valor que se valoriza. Hay un problema si lo queremos ver exclusivamente en términos históricos, que muchas veces se ha caído en ese tipo de interpretación. Es decir, no, pues es que la reproducción, la reproducción mercantil simple corresponde a una fase previa cuando todavía el capital no se ha convertido en la forma dominante. No, no, no. Aquí es una reflexión lógico-histórica. No se puede eliminar uno de los dos elementos porque si no se pierde de vista la originalidad que tiene el tratamiento que da Marx a todos estos conceptos y a todas estas categorías. Andrés, ¿qué querías comentarnos? Sí, es sobre la conservación del tiempo de trabajo contenido en el instrumento y en la materia prima, que creo que es una parte importante de las páginas de hoy, ¿no? Y entonces, si me voy otra vez, que ya lo hemos comentado, ¿no? Lo habéis comentado, a la página 305 hay un párrafo que la verdad lo he leído varias veces y no lo entiendo bien. Si lo podríais, no sé, explicar un poco. Digo el párrafo, ¿no? Donde está en la página 305, donde está entre corchete 265. Bueno, anteriormente se dice, lo que el tiempo de trabajo vivo produce de más
no es reproducción, sino nueva creación, y precisamente nueva creación de valores, ya que se objetiva nuevo tiempo de trabajo en un valor de uso. Eso creo que lo entiendo, pero lo que viene ahora me cuesta. Y entonces, pues lo leo, ¿no? Dice que a la vez se conserve el tiempo de trabajo contenido en la materia prima y el instrumento, no se debe a la cantidad de trabajo, sino a su calidad como trabajo en general. Lo entiendo esto como la propia calidad del trabajo en el nuevo valor de uso es lo que hace que se conserve el, la- el tiempo de trabajo objetivado la materia prima o en el instrumento. Lo estoy entendiendo, no sé si lo estoy entendiendo bien. Pero es que, bueno, sigo un poquito después. Dice, en esa calidad universal no es una calificación especial del mismo, no es trabajo específicamente determinado, sino que consiste en que el trabajo, como trabajo, es trabajo. No, y después dice, el capital no paga especialmente por esta calidad, ya que la ha comprado en el intercambio con el obrero. Y después, como si hubiera una circularidad, no sé cómo decirlo, sigue, dice, pero el equivalente de esta calidad, el valor de uso específico del trabajo, se mide sencillamente por el cuánto, o sea, que vuelve otra vez a la cantidad del tiempo de trabajo. Entonces, no sé, si era eso, solamente si podéis hacer un comentario sobre ello que pueda explicar algo esto. Vale, nada más. En primer lugar, de estas citas, o sea, de estas líneas, hay que entender calidad cuando aquí la menciona, o yo creo que hay que entenderla de la siguiente forma, como cualidad, ¿vale? Se refiere al aspecto cualitativo, cuando está hablando aquí de calidad. Lo primero que dice es que evidentemente el trabajo vivo consumido en la creación de nuevos valores añade un tiempo de trabajo objetivado al valor de uso producido. Pero dice que el hecho de que se conserve el tiempo de trabajo contenido en la materia prima del instrumento no se debe a este tiempo de trabajo añadido, sino a la calidad del trabajo en general. Por eso luego dice que, ¿cómo era esto de que esto no es eso, de que consiste en que el trabajo como trabajo es trabajo? Esto que parece tautológico. Claro, no es realmente tautológico. Está diciendo una evidencia que no siempre es tan evidente, ¿no? A saber, que el proceso de trabajo está destinado a satisfacer necesidades de la sociedad. Necesidades que son de carácter final, es decir, que son de consumo final. Entonces, todos los procesos de trabajo intermedios están destinados a este fin. Y todos los procesos de trabajo intermedios presuponen una transformación de materias primas y de medios de trabajo en mercancías finales. Entonces, esta transformación es propia, como dice Marx, del trabajo en general. Entonces, la calidad del trabajo en general, un trabajo específico particular, que, por ejemplo, grana el grano de trigo para convertirlo en harina, ese proceso de conservación de la utilidad del grano de trigo como harina no genera por sí mismo valor, aunque evidentemente se le ha añadido un valor, que ha sido el tiempo de trabajo socialmente necesario para, digamos, imprimir esa fuerza mecánica para convertir el grano en polvo. Entonces, ahí ha habido, o sea, el propio proceso de trabajo de convertir el grano en polvo para que ese polvo luego pueda ser fermentado mediante levaduras, que sería de nuevo otro proceso de trabajo. El propio carácter específico de ese trabajo ya lleva implícito ese cambio de calidad hacia un valor de consumo final, una mercancía terminada en cuanto que ya se puede consumir. Dime si hasta aquí está claro lo que estamos diciendo. Sí, gracias, Víctor, lo he comprendido mejor. Sí. No, por continuar, ¿no? Porque es que luego nos dice esto de que el equivalente de esta calidad, es decir, el hecho de que los productos del trabajo se transformen en mercancías finales o nuevas mercancías intermedias,
es decir, ese aspecto cualitativo de ese cambio, a pesar de que se refiere a la realidad de los valores de uso, se mide sencillamente por la cuantía de tiempo de trabajo necesario para su reproducción. Aquí estoy leyendo casi literalmente. Es decir, que es la contradicción que igual yo señalaba antes, ¿no? Que en la relación de producción capitalista, al final, a pesar de que es fundamental todos estos aspectos de cambios cualitativos y de la propia razón de existencia del trabajo y cómo este trabajo se desarrolla como proceso general, a pesar de que todo esto es muy relevante, en última instancia, cuando, digamos, retornamos a la convivencia en sociedad, lo que importa es la cantidad de trabajo necesario para o sea, trabajo objetivado en esas mercancías. Entonces, ya por concluir, cuando está diciendo eso de que trabajo como trabajo es trabajo, lo que nos viene a decir es que más allá de estas determinaciones históricas específicas, tenemos que entender que la existencia del ser humano en el planeta y su reproducción, pues es más allá, es algo que existe más allá del capitalismo, que está influenciado por realidades materiales muy específicas, pues como cambios químicos, de procesos, de aplicación de fuerza mecánica para transformar la madera en mesa, por ejemplo. Entonces, como todo esto, evidentemente, pues guarda esa importancia y está ya implícito en el trabajo, que es a lo que yo me quería referir antes con la división del trabajo, con todo ese conocimiento acumulado. Si tuviéramos que decir de dónde viene la posibilidad de este cambio cualitativo, tendríamos que señalar al trabajo de personas que ya están muertas, que descubrieron estas formas de producir y que, digamos, entretejieron estructuras y técnicas de trabajo y crearon herramientas del trabajo, etcétera, que nos permitieron que el trabajo como trabajo fuera trabajo. Es decir, que el trabajo tuviese estas particularidades y estas, digamos, capacidades productivas, no de cara a su relación como valores de cambio con el capital, sino productivas en el sentido de, pues, capaces de producir bienes finales para nuestro consumo que nos resulten útiles en una mayor cuantía o en una nueva variabilidad de utilidades, porque existe una nueva variabilidad de necesidades sociales, que esto es otra cosa a tener en cuenta también, ¿no? Como el propio ser humano va creando necesidades nuevas que antes, pues, no satisfacía de la misma forma o tal vez no tenía de la misma forma. Y nada. Luego Ander comenta algo con relación al debate que hemos tenido anteriormente, que dice, lo de negativamente lo entiendo parecido. Se pasa de un esquema mercancía, dinero, mercancía, en el que el dinero tiene finalidad de consumir más mercancías o valores de uso, en definitiva como mediador, a uno que es dinero, mercancía, dinero, o dinero, mercancía, dinero ampliado, en el que pasa a ser fin y no medio, y se niega como medio. Pero esta relación ya estaba embrionariamente en esa contradicción del dinero, por eso negativamente. A ver, luego una cuestión con esto. Mercancía, dinero, mercancía es necesariamente, o mejor dicho, inevitablemente el reflejo de dinero, mercancía, dinero. Por lo tanto, yo creo que el punto fundamental entre reproducción simple y reproducción ampliada no es MDM a DMD, sino DMD a DMD'. Es decir, dinero, mercancía, dinero a dinero, mercancía, dinero ampliado. Ya en la reproducción simple tenemos que hay un capital que se valoriza, pero no se valoriza en un sentido de reproducción ampliada. Entonces, todavía en la reproducción simple el dinero todavía juega un poco ese papel de medio. Es un medio. ¿Para qué? Para seguir produciendo mercancías que satisfacen necesidades. Y no es tanto un fin para tener un capital mayor que pueda succionar cada vez más trabajo, más trabajo ajeno. Claro, ya en DMD, ya en la reproducción simple se va dando la posibilidad de la reproducción ampliada. Y como decía Joaquín, esto es un análisis lógico histórico, es decir, esto es la secuencia lógica de eventos que se produce en la realidad histórica precisamente pues, en un desarrollo histórico particular, donde puede haber
pues adelantos, atrasos, un montón de relaciones diferentes. Entonces, hay que entender, ¿no?, la reproducción simple como esa forma embrionaria de la reproducción ampliada. Que ya la una, digamos, puede incluir a la otra y pueden coexistir, etcétera. Pero no se trata tanto de MDM como reproducción ampliada y DMD como reproducción, perdón, MDM como reproducción simple y DMD como reproducción ampliada, sino justamente esa diferencia de la D' para que hablemos de reproducción ampliada frente a reproducción simple. Pues bueno, yo creo que no sé si os quedan dudas, yo tal vez me estoy quedando un poco sin voz, así que no sé cómo lo veis. Si no me equivoco, no obstante, antes de cerrar esta sesión, deberíamos cerrar también quién se encarga de la siguiente. Entonces, que yo recuerde, no había nadie asignado para la siguiente sesión. No sé si tenemos algún voluntario. Se trataría de las páginas, si no me equivoco, aunque voy a mirar la versión corregida. Eso, de la 200, eso, de la 212 a la 235, el próximo 29 de marzo. La 211 y 200... 312. Eso, perdón, 312. La 311 y 312, aunque quedaban un poco, parece ser que separadas en la edición, realmente yo las he venido a incluir aquí, mayormente porque no se dice nada muy diferente a lo que ya se comentaba en las anteriores. Pero bueno, sería de la 312 hasta la 335. Unas 23 páginas. En la edición alemana, a mitad de la página 312, donde viene, volvamos una vez a nuestro ejemplo. Ahí los alemanes le ponen una entradilla que es plusvalía y beneficio. Es decir, que para los alemanes ahí empieza otro apartado. No solo para Hiroshi Uchida. ¿Cómo has dicho que era? Plusvalía y beneficio. Sí, plusvalía, me habla un profit, plusvalía y beneficio. Donde empiece y sigue. Volvamos una vez más a nuestro ejemplo. De lo que comenta Sander, entiendo que a la siguiente no puedes, pero que dentro de 2 sesiones sí presentas, ¿no? Bueno, no obstante, quedaría en el aire la siguiente. No, eso no puede quedar no puede quedar en el aire. No, quedado en el aire por ahora, o sea, pero estaría bien que, no sé, Enrique, Andrés, Adrián, no sé si hacéis si tenéis el tiempo de leerlas y aunque sea hacer una presentación cronológica de lo que se va comentando, citando algunas de las frases o apartados que os han resultado interesantes o difíciles, sería bastante bueno, la verdad. Estoy observando que hay bastantes elementos numéricos en estas páginas. Así que puedo
presuponer que no tiene una dificultad teórica muy grande, sino que más bien, pues eso, es una consecución de ejemplos. A nadie le llama, ¿no? Bueno, pues nada, ya me encargo yo de la siguiente. Para el 29, ¿no? Pues sí, para el 29 hasta la 335 y luego habría que ver ya después de esa, la siguiente sesión en abril, quién se encargaría. Vale. Pues nada, hasta el próximo martes, chicos. ¿Vale? Hasta el martes. Adiós. Adiós. Agur. Y hasta luego, hasta luego.